El síndrome de Noonan es una condición genética rara que afecta aproximadamente a una de cada 1000 a 1500 personas en todo el mundo. Y fue descrito por primera vez en 1963 por el doctor Jacqueline Noonan, quien observó un conjunto de características físicas y problemas de salud comunes en un grupo de pacientes. Síntomas del síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan se caracteriza por una variedad de síntomas y características físicas distintivas. Algunos de los síntomas más comunes incluyen el retraso en el crecimiento y baja estatura, rasgos faciales caracterizados como ojos hundidos, orejas de implantación baja y cuello corto, anomalías cardíacas como estenosis pulmonar y estenosis de la válvula aórtica, problemas de coagulación sanguínea y dificultades de aprendizaje y retraso en el desarrollo cognitivo. El síndrome de Noonan se caracteriza por una serie de características físicas y problemas de salud comunes. Estas características pueden variar en su gravedad y presentación de una persona a otra. Algunas de las características más comunes asociadas con el síndrome de Noonan son el retraso en el crecimiento y baja estatura. Muchas personas con síndrome de Noonan experimentan un crecimiento más lento en la infancia y pueden tener una estatura final por debajo del promedio. Los individuos con síndrome de Noonan a menudo presentan rasgos faciales característicos como ojos hundidos, párpados caídos, implantación baja de las orejas, cuello corto, frente amplia. Las malformaciones cardíacas son comunes. Algunas de las anomalías cardíacas más frecuentes incluyen estenosis pulmonar, estenosis de la válvula aórtica y comunicación interauricular. También pueden tener un mayor riesgo de desarrollar problemas de coagulación sanguínea, como la trombocitopenia, que es la baja cantidad de plaquetas en la sangre. Muchos individuos con síndrome de Noonan pueden experimentar dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo cognitivo y problemas de atención. Sin embargo, el grado de afectación puede variar ampliamente. Algunas personas pueden tener problemas musculoesqueléticos como torceduras frecuentes, hipermovilidad articular y escoliosis. Los hombres con síndrome de Noonan pueden presentar testículos pequeños, criptorquidia, que son los testículos no descendidos, y en las mujeres puede haber desarrollo mamario precoz. Algunos bebés y niños pueden tener dificultades para alimentarse, como succión débil o dificultad para tragar. Es importante tener en cuenta que no todas las personas presentarán todas estas características y la gravedad de los síntomas puede variar significativamente. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Noonan? El síndrome de Noonan es causado por mutaciones genéticas que afectan el desarrollo y el funcionamiento de ciertas proteínas relacionadas con la vía de señalización de la proteína quinasa. La mayoría de los casos, aproximadamente del 50 al 70%, se deben a mutaciones en el gen PTPN11, que codifica una enzima llamada proteína tirosina fosfatasa no receptora 11. Esta enzima desempeña un papel crucial en la transmisión de señales de crecimiento y desarrollo en el cuerpo. Además del gen PTPN11, otras mutaciones genéticas también pueden estar asociadas. Algunos de los otros genes implicados incluyen las mutaciones en el gen RAF1, que codifica una proteína implicada en la vía de señalización de la proteína quinasa. Pueden causar síndrome de Noonan en aproximadamente el 5 al 17% de los casos. Mutaciones en el gen SOS1, que también juega un papel en la vía de señalización de la proteína quinasa, se encuentra en aproximadamente del 10 al 15% de los casos de síndrome de Noonan. Además de los genes mencionados, se han identificado mutaciones en otros genes menos comunes como KRAS, NRAS, BRAF y RIT1 en un pequeño porcentaje de personas. La mayoría de las mutaciones genéticas asociadas con el síndrome de Noonan ocurren de forma esporádica, lo que significa que no se heredan de los padres. Sin embargo, en algunos casos las mutaciones pueden ser heredadas de uno de los padres. Es importante destacar que el síndrome de Noonan puede presentar una amplia variabilidad genética y fenotípica, lo que significa que las características y la gravedad de la enfermedad pueden variar de una persona a otra, incluso entre miembros de la misma familia que comparten la misma mutación genética. Prevalencia del síndrome de Noonan. El síndrome es considerado una condición genética rara. La prevalencia exacta del síndrome puede variar según diferentes fuentes y poblaciones estudiadas. Según estimaciones generales, este afecta aproximadamente 1
de cada 1.000 a 1.500 personas en todo el mundo. Es importante tener en cuenta que la prevalencia puede diferir entre diferentes grupos étnicos y regiones geográficas. Además, la disponibilidad y el acceso a pruebas genéticas y el grado de reconocimiento y diagnóstico precisos pueden influir en los datos de prevalencia reportados. El síndrome de Noonan afecta a personas de todas las etnias y géneros por igual, sin mostrar una predilección particular. Se ha observado que la enfermedad es más común en los niños, ya que los síntomas pueden ser más evidentes durante la infancia y la niñez. Debido a que el síndrome de Noonan presenta una amplia variabilidad fenotípica y puede afectar a diferentes sistemas del cuerpo, su diagnóstico puede ser desafiante. Como resultado, es posible que haya casos no diagnosticados o subdiagnosticados en la población general. Dado que la investigación y la conciencia continúan evolucionando, es importante que los médicos y los profesionales de la salud estén familiarizados con la condición para facilitar un diagnóstico temprano y un manejo adecuado de los pacientes afectados. Diagnóstico del síndrome de Noonan. El diagnóstico del síndrome de Noonan se basa en una evaluación clínica exhaustiva de los síntomas y características físicas del individuo. No existe una prueba específica que confirme el síndrome, por lo que el diagnóstico se realiza mediante las observaciones de los signos clínicos característicos. El médico recopilará una historia clínica detallada del individuo, incluyendo información sobre el desarrollo, los antecedentes familiares y los síntomas presentes. Se realizará una evaluación física completa para identificar las características físicas distintivas asociadas con el síndrome de Noonan, como los rasgos faciales característicos, la estatura baja, anomalías cardíacas, entre otros. El diagnóstico se basa en la presencia de varios criterios clínicos establecidos. Los criterios clínicos utilizados pueden variar ligeramente según los diferentes sistemas de clasificación, pero generalmente incluyen características físicas específicas, anomalías cardíacas, retraso en el crecimiento y desarrollo, entre otros. Y aunque no son necesarios para confirmar el diagnóstico, las pruebas genéticas pueden ser útiles en algunos casos. Se pueden realizar pruebas para buscar mutaciones en los genes asociados como el gen PTPN11, RAF1, SOS1 y otros genes relacionados. Estas pruebas genéticas pueden ayudar a confirmar el diagnóstico en casos en los que la presentación clínica no sea concluyente o para determinar el riesgo de recurrencia en futuros embarazos. Es importante destacar que el diagnóstico del síndrome de Noonan debe ser realizado por médicos especializados en genética clínica y pediatría. La evaluación clínica y el diagnóstico temprano son fundamentales para brindar un manejo adecuado y un seguimiento médico apropiado a las personas afectadas. El tratamiento del síndrome de Noonan se enfoca en abordar los síntomas específicos y las complicaciones médicas asociadas con la condición. El manejo integral puede requerir la atención de varios especialistas médicos como cardiólogos, endocrinólogos, genetistas, pediatras y otros profesionales de la salud. Las malformaciones cardíacas como la estenosis pulmonar y la estenosis de la válvula aórtica pueden requerir intervención médica o quirúrgica. Los cardiólogos pediátricos o cardiólogos especializados en enfermedades congénitas del corazón pueden realizar procedimientos como cateterismo cardíaco, dilatación con balón o cirugía correctiva para mejorar la función cardíaca. Para abordar el retraso en el crecimiento y la baja estatura, se puede utilizar tratamientos hormonales como la administración de hormona del crecimiento sintética. La terapia hormonal puede ser individualizada y supervisada por un endocrinólogo pediátrico o endocrinólogo especializado. Si se presentan problemas de coagulación sanguínea como la trombocitopenia, se pueden requerir intervenciones médicas específicas. Y esto puede incluir el uso de medicamentos o terapias para regular la coagulación sanguínea y prevenir las complicaciones asociadas. Las dificultades de aprendizaje y el retraso en el desarrollo pueden requerir intervenciones educativas y terapias especializadas. Y esto puede incluir terapia del habla, terapia ocupacional, terapia conductual y programas educativos adaptados para satisfacer las necesidades individuales del niño. El síndrome de Noonan requiere un manejo a largo plazo y un seguimiento médico regular. Y esto implica visitas de seguimiento con especialistas para evaluar el crecimiento, monitorear la función cardíaca y abordar cualquier otra complicación o necesidad médica específica. Es fundamental que el tratamiento y el manejo del síndrome de Noonan sean personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada persona.
Cada caso es único y puede requerir un enfoque multidisciplinario para abordar los desafíos médicos y de desarrollo asociados con la condición. La comunicación abierta con los médicos y la participación activa en el cuidado médico son clave para lograr los mejores resultados posibles. La esperanza de vida en el síndrome de Noonan generalmente no se ve significativamente afectada por la condición en sí misma. La mayoría de las personas tienen una esperanza de vida normal y pueden llevar una vida saludable y plena. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el síndrome puede estar asociado con ciertas complicaciones médicas como malformaciones cardíacas, problemas de coagulación sanguínea u otras condiciones médicas concomitantes. La gravedad y el impacto de estas complicaciones pueden variar ampliamente entre los individuos afectados. El diagnóstico temprano, el manejo adecuado y el seguimiento médico regular son fundamentales para abordar y tratar cualquier complicación médica subyacente. Con un enfoque integral y una atención médica adecuada, muchas de estas complicaciones pueden ser gestionadas y controladas de manera efectiva, lo que contribuye a una mejor calidad de vida y un aumento de la esperanza de vida. Es importante destacar que la esperanza de vida puede verse influenciada por factores individuales y otras condiciones médicas concurrentes que pueden estar presentes en cada persona con síndrome de Noonan. Por lo tanto, es esencial que las personas afectadas reciban atención médica y seguimiento adecuados, así como el apoyo necesario para gestionar cualquier complicación médica y optimizar su bienestar general. Si bien el síndrome de Noonan es una condición crónica y puede presentar desafíos significativos en la vida diaria, muchas personas con este síndrome llevan vidas plenas y satisfactorias. Con el apoyo adecuado de profesionales médicos, terapeutas y servicios de apoyo, los individuos pueden alcanzar su máximo potencial. El síndrome de Noonan es una condición genética poco común, pero importante que afecta el desarrollo físico y cognitivo de las personas. Con una mayor conciencia y comprensión de esta condición, podemos garantizar un diagnóstico temprano y un manejo adecuado. Si tú o alguien que conoces muestra signos o síntomas relacionados, es fundamental buscar atención médica para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Con el apoyo y los recursos adecuados, las personas pueden llevar vidas plenas y significativas.